llegó el momento de abrir una ventana al pasado y escuchar esos pasajes de la historia que marcaron el rumbo de nuestra sociedad. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia. Para la segunda mitad del siglo XIX habían surgido en el país sociedades de artesanos, sociedades de trabajadores, sociedades de obreros, las sociedades mutualistas, sociedades de socorros mutuos y de mutuo auxilio, que eran las formas típicas de organización de los trabajadores en aquella época. Pero con el cambio urbano que se produce, con la composición de nuevo tipo de trabajadores que surge, con el desarrollo de una gran masa de asalariados, empiezan a surgir nuevas organizaciones de trabajadores que dan origen entre 1900 y 1902 a las llamadas ligas de obreros y sindicatos. Sindicatos tal y como ahora existen, en la misma forma organizativa que hoy existen. Las ligas de obreros eran formas de sindicatos que desaparecieron de esa forma de organizarse, desaparecieron de esa denominación de llamarse ligas de obreros para dar paso cada vez más al desarrollo de los sindicatos. Así empezaron a surgir los sindicatos en Costa Rica desde 1901 y hasta hoy siguen existiendo. Las sociedades de trabajadores se mantuvieron todavía durante muchos años más, pero iban perdiendo cada vez más la fuerza institucional y organizativa que tenían. Y los sindicatos empezaron a adquirir cada vez más ese carácter de organizaciones de defensa de los intereses de los trabajadores, de sus condiciones de trabajo, de sus salarios y de protección de esos beneficios laborales. Así empezaron a desarrollarse, de manera que nosotros en nuestra historia sindical, dependiendo cómo la veamos, tenemos más de 100 años de organización de trabajadores si partimos de la idea de las sociedades mutualistas y sociedades de trabajadores, o poco más de 100 años si partimos solo de la existencia de sindicatos como hoy los conocemos. En 1901 y 1905 hubo una explosión importante de sindicatos en el país, empezaron a desarrollarse con fuerza en distintas ciudades y en el interior del país. Hacia 1905 se produjo la primera Federación de Trabajadores de San José. Eso significa la primera Confederación General de Trabajadores que se constituye es en 1913. Esta organización de trabajadores se dio al impulso de un grupo de intelectuales muy importante que hubo en el país a finales del siglo XIX, principios del siglo XX y durante los primeros 40 o 50 años del siglo XX, donde jugaron un papel muy importante muchos de ellos. Entre ellos, Omar Dengo, gran educador, Carmen Lira, gran educadora, Joaquín García Monge, otro gran educador e intelectual, José María Celedón Brenes, el autor de la letra del himno nacional, un intelectual muy importante, los científicos Jiménez Rojas y otros intelectuales que en aquella época se habían constituido como parte avanzada de un grupo de intelectuales que empezaban a cuestionar la forma política, la forma de hacer política en Costa Rica. Los países se venían desarrollando luchas sindicales y movimientos sindicales de igual manera importantes. Y a nivel centroamericano también. En 1911 se constituyó la Confederación Obrera Centroamericana, COCA. Todavía no existían leyes particularmente específicas que regularan la actividad sindical ni la actividad de huelgas. Las huelgas se daban de facto
Los sindicatos surgían de facto, se organizaban, existían, tenían identidad, reconocimiento público, pero no había una legislación importante que contemplara su organización y su lucha. Esta legislación empieza a arrancar prácticamente como resultado de una gran huelga que se produjo en 1920, que fue la huelga para obtener la jornada de trabajo de 8 horas en costa. Y se intentó en 1928 redactar un código de trabajo que termina redactándose hasta 1943. Entonces teníamos en este desarrollo institucional del país, a la par de las leyes civiles, de los derechos, de las constituciones, etcétera, también iba avanzando el país en normas que regulaban relaciones de trabajo, condiciones de salud en el empleo, etcétera.